Hola, ¿qué tal? Soy Malena Arroyo, arquitecta y docente de Morfología 2. A continuación vamos a desarrollar una clase introductoria en donde veremos los conceptos básicos de la materia, vamos a definir el término morfología y también vamos a ver el recorte con el cual abordaremos esta materia. En primera instancia, lo que nos parece muy importante es poder definir el término morfología. Morfología, etimológicamente, podemos dividirla en dos. Podemos decir que morfo hace referencia a forma y a figura y logía hace referencia al estudio. Entonces, podríamos decir que morfología es el estudio de la forma o de la figura. Pero solamente estudiamos formas o figuras existentes, no. Morfología también lo que pretende es darnos las herramientas para poder crear y generar formas nuevas. Entonces, otra de las preguntas que nos surge es ¿qué entendemos por forma? Calduch-Cervera define la forma desde dos puntos de vista. Por un lado, como una estructura formal, esencial, o sea, todo eso que sostiene un algo, a lo que nosotros llamaremos estructuración, y por otro lado, define la forma como la apariencia visible y concreta de algo, o sea, lo que nosotros vemos y percibimos de algo. Lo que llamaremos a continuación conformación. También nos parece importante definir que hay muchos factores que inciden en la forma y estos pueden ser aspectos técnicos, ambientales, funcionales, económicos y culturales. O sea que la forma no solo son elementos geométricos, por decirlo así, sino que también es una síntesis de un montón de otros factores y aspectos que hacen que ésta se genere. ¿Qué tiene que ver o en qué se relaciona la morfología con el proyecto? Podemos decir que nosotros operamos sobre formas, generamos formas y sobre estas formas es que nosotros vamos a llegar a un proyecto, ya sea arquitectónico o de otra índole. Porque morfología la podemos dividir, es un término muy amplio, y lo podremos dividir en tres aspectos como muy importantes o tres subgrupos, por decirlo así. El primero es morfología entitativa, que tiene que ver más con lo objetual, con un diseño industrial, por ejemplo. Morfología arquitectónica, que es lo espacial, lo que nosotros vamos a estudiar precisamente en Morfología 2. Y por otro lado, morfología urbana, que la verán en otros años posteriores de la carrera. Nuestro recorte particularmente va a ser morfología arquitectónica, ¿sí? Considerándola a la forma arquitectónica como una relación inseparable entre forma y espacio. ¿Cuáles son las variables formales, o sea, las herramientas con las que nosotros vamos a operar esa forma? Nosotros tenemos la idea de proyecto que tiene que ver con la forma arquitectónica, un entorno y todo lo que se relaciona y también influye en la forma, ¿no? Y en la idea del proyecto. Y como dijimos anteriormente, las dos herramientas como principales que vamos a usar son las variables de estructuración y las variables de conformación. Por un lado, las variables de estructuración tienen que ver con la geometría euclidiana, con la simetría, el ritmo, los principios ordenadores, el espacio secuencial espacial, la proporción y la escala. Y por otro lado, vamos a tener las variables de conformación, que son referencia a las envolventes, la materialidad, la luz, el color, la sombra, la textura, la distribución espacial de esa luz. Estos como dos grandes variables, dos grandes grupos de herramientas, lo que buscamos es que las variables de estructuración
se pueda ordenar y relacionar o ajustar esa idea inicial. Por otro lado, con las variables de conformación, lo que pretendemos es que definir y cualificar y crear atmósferas arquitectónicas, que ustedes después pueden utilizarlo en un proyecto arquitectónico. Entonces, para ver un poco y para ejemplificar estos dos grandes grupos, en este ejemplo de Saná, que es una vivienda, podemos identificar, por un lado, la estructuración, que hace referencia a unos ejes que ordenan esta agrupación de volúmenes. Encontramos ejes, proporciones, y por otro lado tenemos la conformación, que es lo que nosotros realmente vemos de eso, ¿sí? O sea, no vemos grillas ni vemos ejes, sino que vemos superficies lisas, superficies blancas, superficies perforadas que nos permiten el ingreso de luz y nos permite crear atmósferas interiores y exteriores en ese conjunto que es una sola vivienda. A continuación vamos a ver 3 ejemplos que no tienen mucho que ver uno con otro, pero que nos parecen importantes para ver qué amplio puede ser este uso de las herramientas de morfología. Por un lado tenemos el ejemplo de 4 casas con patio al frente, que es de la arquitecta Lanzini Francisco Cadao, en Campana, en Buenos Aires, del año 2008. Si bien hay muchos aspectos que inciden en este ejemplo, lo que nos parece importante es que los más importantes son los aspectos técnicos, ambientales y funcionales. Entonces, a primera vista podemos identificar un gran plano, que es la fachada de este conjunto, que tiene una textura particular, que tiene que ver con una tecnología en particular, que tienen perforaciones que permiten el ingreso de luz, y que también hay unos planos que nos determinan cuál es el acceso y cuál es el límite también entre el exterior y el interior, y que está materializado de diferentes maneras. Acá también se puede observar que hay un plano superior que marca el acceso peatonal de la vivienda, de cada una de las viviendas, y se puede ver con mayor definición la textura que está dada por un material particular, que es el ladrillo. En este ejemplo, en esta placa podemos ver cómo esa textura no es aleatoria, sino tiene que ver con una técnica y con un material determinado, que en este caso es el ladrillo. ¿Por qué decimos que tiene que ver con lo funcional también? Porque detectamos que hay 3 tipos de planta, o sea, una estratificación uno sobre otra. La primera tiene que ver con una cuestión como de instalaciones, la segunda de un sector social, y la tercera tiene que ver más con el sector privado de la vivienda. Y otro dato que nos parece importante a nosotros es poder recalcar que la importancia de un corte en un ejemplo arquitectónico para poder analizarlo, porque lo que nos permite es poder relacionar no solo en plantas, sino que en este caso la continuidad espacial de un área con otra, y que también habla sobre el proyecto. Otro de los ejemplos que nos parece importante es esta escuela, Nueva Esperanza, del grupo El Bordes. Son un grupo súper interesante de arquitectos de Ecuador, en donde tienen que desarrollar una escuela en un sitio determinado, con unas características determinadas, con una tecnología determinada y también con unos recursos que también son limitados. Entonces, en esta imagen podemos ver la resolución constructiva, que tiene que ver con el entorno, y en la parte inferior podemos ver todo el proceso que se hizo partiendo desde un cubo, deformándolos por sus vértices y sus aristas, hasta llegar a la forma final. Nosotros estos ejemplos los vamos a dar como muy por arriba,
porque consideramos que las otras clases van a ir identificando ejemplos a mayor profundidad, ¿sí? Y cada uno de los temas que tienen que ver con aspectos específicos de las operaciones de la forma. En esta placa podemos ver la planta y el corte o la fachada de este volumen, en donde podemos identificar un solo espacio que está conformado con planos y con líneas también, que está separado por una cuestión ambiental de la superficie del terreno. Y esta, que es la última imagen, podemos ver cómo, además de esta es la escuela, cómo tiene que ver esta terminación de la materialidad y lo que nosotros estamos viendo respecto a las casas que están cercanas a ellas, ¿no? Entonces hay como algo que se respeta, que es la materialidad, la tecnología y la implantación en el terreno también. Bueno, ya saliéndonos de esta escala, esto es una escala mucho más grande que los ejemplos anteriores. Esto es la mediateca de Sendai, de Toyo Ito. Lo que nos parece muy importante de esto es el uso de los materiales y la espacialidad también interna. Los aspectos que más nos importaban de este ejemplo es el aspecto técnico, el funcional, el social, cultural, porque necesitaba comunicar algo esto como una obra pública, y también unos aspectos económicos, porque también de acuerdo a los recursos económicos se pueden desarrollar una arquitectura u otra arquitectura, ¿no? En este caso podemos identificar cómo este cubo, que tiene las medidas aproximadas de nuestra facultad, cómo este cubo podemos ver las bandejas, sí, que van separando áreas en lo vertical, y lo que no se identifica en ninguno de los casos, ya vamos a ver imágenes que lo muestran. Hay muros definidos que separan espacios concretos, sino que más bien es trabajar con una transparencia que comunica también esta obra transparente hacia la sociedad, pero cómo lo estructural, que acá se puede ver el tema de la columna, se convierte no tan solo en algo que sostiene, sino en algo que se habita y que tiene que ver con toda la forma de esta obra arquitectónica. Entonces, en vez de tener columnas definidas como estructura, pasa a ver como estas columnas que se abren y pasan ascensores u otras espacialidades, y de repente son conductos porque se achican. Entonces, como la estructura deja de verse como una mera estructura y pasa a ser parte de la obra arquitectónica. En esta placa, por ejemplo, también podemos ver esto que les venía comentando, que no hay muros estructurados que separan, ortogonales, sino que son toda una división orgánica en su interior, que en algunos momentos son muros bajos, que no llegan de losa a piso, sino que se van cortando antes de llegar, como en por acá, por ejemplo. Y en otros sectores tienen una superficie que es como de tela, que va dividiendo un espacio con otro, lo cual nos permite la flexibilidad. Y todas las circunferencias que vemos acá tiene que ver más que nada con la parte de la estructura que sostiene losas con losas, ¿no? Acá también podemos ver lo que les mencionaba anteriormente, esta separación de la parte de la biblioteca, que son planos paralelos unos a otros, pero que no cubren de piso a techo. Entonces la atmósfera y la espacialidad se lo puede leer de diferente manera, y la parte de los aspectos técnicos que se muestran en esta imagen tienen que ver que acá uno accede a un ascensor y pasa por una columna. Entonces dejamos de ver esta estructura visible y se va juntando
la arquitectura con la estructura. Tiene que ver con aspectos tecnológicos y por supuesto también tienen que ver con aspectos económicos. Entonces, como síntesis introductoria de la materia, lo que vamos a estudiar son formas espaciales, o sea, el espacio concreto, arquitectónico, cómo vamos a percibir ese espacio, cómo vamos a delimitar ese espacio, qué sensaciones da ese espacio. También para nosotros es importante poder definir que la forma es inseparable a su espacio y que lo que vamos a ver principalmente es ese espacio arquitectónico. Y ese espacio arquitectónico, la lectura que hacemos es mediante también una secuencia espacial y qué sensaciones nosotros esperamos y queremos que esa persona cuando vaya atravesando vaya sintiendo, ¿no? Entonces para eso también nos parece importante estudiar la forma y estudiar cómo se relaciona una forma con la otra para que vaya causando determinadas sensaciones. Entonces, tenemos la escuela, toda la parte de la mediateca y el ejemplo de las viviendas, con los links que están desarrollados acá. También le vamos a adjuntar esto en la descripción. Y otra cosa que nos parece importante es que podamos comunicarnos mediante el aula virtual, la casilla de mail, la cátedra, la conexión por Facebook, Instagram y el canal de YouTube que tenemos y que también le vamos a adjuntar debajo de este video. Muchas gracias.